nuevo, vamos a entrar en una nueva temporada. Es una temporada donde el Espíritu Santo de Dios se va a derramar, donde nos quiere usar, pero primero nos tiene que transformar. Por eso es un tiempo de transformación, es una reingeniería que quiere hacer con nosotros. Dios hace la mayor parte, pero nosotros también tenemos que colaborar, que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y tiene que ver con el corazón. Él quiere darnos hoy un nuevo corazón. Él quiere hacer lo que decía la palabra de Ezequiel, que dice: y pondré un espíritu nuevo y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, darnos un nuevo corazón, quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Porque el corazón, ¿qué es lo que pasa? Desde que Adán y Eva pecaron, el corazón de nosotros se corrompió. Me decía el Señor que era como que en el disco duro entró un virus. Y entonces tiene que borrar todo y volver a instalar otra vez los programas y todas las cosas, ¿verdad? Para eliminar el virus, porque está alterando las cosas. Entonces, así a nosotros nos entró el virus del pecado y cambió la manera de ver todo, cambió. Y entonces tenemos que colaborar con Él. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Primero nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Él nos rescató porque estábamos siendo esclavos. Y la palabra redimir tal vez no la entendemos porque no vivimos en una época de esclavismo. Pero redimir quería decir que volvés a comprar a alguien. Yo no sé si se acuerdan de aquella viuda que decía de que su marido murió, un profeta, y que a sus hijos se los iban a llevar como esclavos para pagar la deuda. Entonces la esclavitud estaba en esa época, ¿verdad? Y si quería rescatar a su hijo de la esclavitud, esa palabra se llamaba redimir. Entonces tenía que pagar el precio para que él volviera a su casa. Entonces nosotros estábamos siendo esclavos del pecado porque nos entregó a Adán de gratis, ¿verdad? Y Jesús nos tuvo que redimir. Él llevó sobre él, ¿verdad?, todos los pecados, pagó, cumplió con la ley, porque el que peca muere. Entonces Él murió en nuestro lugar, nos hizo libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de la muerte, ¿verdad? Y ya podemos nosotros empezar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Quiere que vivamos de una manera diferente, ¿verdad? Y les decía la vez pasada que tenemos el poder del Espíritu Santo, porque a veces hay gente que dice: es que eso yo no lo puedo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O sea, no es que a veces desvirtuamos esa palabra de todo lo puede, como que si yo quiero volar como Superman, voy a volar como Superman porque todo lo puedo, ¿verdad? No, lo puedo es vivir la vida cristiana, es hacer lo que Dios quiere. Lo puedo porque Dios me fortalece. El Espíritu Santo dentro de mí me da el poder para poder vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y como decía Jesús que se vive esa vida, decía: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y me sigue, ¿verdad? Entonces tenemos que, la parte de nosotros es negarnos. Pablo decía: morir ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tenemos que aprender a negarnos, y es difícil de negarnos, ¿verdad? Porque es tan el yo, dejar nuestros derechos, pero tenemos que hacerlo para poder vivir como Dios quiere, negarnos a nosotros mismos. Y entonces tenemos que cambiar el corazón, pero para cambiar el corazón, ¿qué cambiamos primero? La mente, ¿verdad? Entonces Pablo decía eso me encanta a mí ese versículo, Romanos 12:2, que dice que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Y aquí hay dos palabras importantes que yo se las quiero como graficar, digamos. Cuando la palabra amoldar dice que es como cuando se contiene un líquido. Este líquido se va a moldar al vaso. Está agarrando la forma del vaso. Y si no lo regreso,
Entonces dice que no nos amoldemos al mundo, nos acomodamos al mundo, dejamos que el mundo nos forme, sino que nos conformemos a la palabra de Dios. Y que ahí dice que nos transformemos, y la palabra transformar es la palabra metamorfosis. Ustedes han visto las mariposas, ¿verdad? Como el gusano se convierte en mariposa. Es un cambio total, radical, ¿verdad? De gusano a mariposa. Entonces eso nos va a pasar a nosotros. Nuestra mente va a cambiar totalmente a medida que nosotros leemos la palabra. Entonces, si nosotros ya nos hemos negado a nosotros mismos y queremos seguir a Jesús, tenemos que obedecer a Jesús, ver qué era lo que Jesús quiere, lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el Jesús decía, cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios, decía, y el segundo es semejante a ese, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios nos ama. Ya hemos hablado de que Dios nos ama, que por amor mandó a su Hijo, que cada una de nosotros, ¿verdad?, nos ama. Ahorita lo decía Marlene, que nos ama de manera eterna, ¿verdad?, de manera incondicional. Nos ama porque Él decidió amarnos. No es porque sos esto, porque sos el otro. Nos ama. Yo una vez oía que decía que el amor es que nos ama a pesar de que no sos todo lo que Dios quiere, a pesar de lo que vos te acordés que te dé vergüenza, a pesar de todos los defectos que te puedas ver cuando te veas en el espejo, a pesar de cómo vos te juzgues a vos mismo, a pesar de todo eso, Dios nos ama, porque para Él el amor es una decisión. Él decidió amar a los seres humanos y decidió amarnos a cada uno de nosotros. Decidió amarnos. Y entonces Él nos ama. Y dice, Pablo decía, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Dice, ni la muerte. O sea que ni cuando nos muramos, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo grande, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. O sea que si Dios creó todo lo que existe, nada nos puede separar del amor de Dios, porque ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios para nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios nos rescató, que Dios nos hizo parte de su familia, entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Por tanto, dice, o por todas esas cosas que han recibido, o como consecuencia, siempre todos, si se fijan en la mayoría de las cartas, él habla todo lo que Dios hizo por nosotros, que nos adoptó como hijos, que nos perdonó, que nos rescató, que nos amó. Por tanto, dice, compórtense como hijos de Dios. Hay otra parte que dice que en Efesios dice, yo pues preso en el Señor os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa palabra andéis es peripateo, que dice andar, proceder, caminar. Hay una cosa que me llama la atención, que San Pablo cuando habla de la vida cristiana siempre dice andar, caminar. Es como un camino que estamos haciendo nosotros, porque somos peregrinos en esta tierra y vamos caminando hacia nuestra morada eterna, ¿verdad? Hacia la casa del Padre. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar ese camino? Jesús decía que habían dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. ¿Cómo tenemos que caminar para estar a la altura de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, si empezamos a leer cómo es que tenemos que caminar, entonces casi todas las cartas se parecen. Por ejemplo, Romanos 12, del 3 en adelante dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Eso lo repite porque hay otros que dicen, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos, ¿verdad? O tened consideración los unos con los otros. Hay otros que dicen, soportaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, es un concepto que él lo repite en varias cartas, que tengamos consideración los unos por los otros y que no tengamos mayor
concepto de nosotros que el que debemos de tener. O sea, que no seamos orgullosos, que no nos creamos más que los demás, que no creamos que... ¿Por qué? Porque Dios nos hizo todos iguales. Porque delante de Dios todos valemos lo mismo. Tal vez uno cree que vale más porque tiene esto, porque tiene el otro, por valores del mundo. Pero a los ojos de Dios, Dios nos ve a todos como hijos. Dios nos ve a todos como seres amados, como que estamos... Entonces que cada uno, dice, tenga un concepto no mayor que el que debe tener. O sea, no nos consideremos más los unos que los otros, sino que veamos a los demás como superiores, dice incluso en una, ¿verdad? A nosotros mismos. Después dice, el amor debe ser sincero. Hay otro, no sé si este es el mismo que en otra parte dice, el amor no fingido. Y ámense, o sea, nos exhorta a amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo es que nos tenemos que amar? Con el amor de Dios. No es con lo que nosotros creemos que es amor, sino que el amor de Dios que está en Corintios 13, ¿verdad? El que todo lo cree, todo lo perdona, todo lo soporta, ¿verdad? Que no busca lo suyo. Ese es el amor con que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice, el amor debe ser sincero, respetándonos y honrándose los unos a los otros. Sean diligentes, esa es otra que me llama la atención. Sean diligentes. Hay una carta que dice, hay uno dice que están de haraganes, que no quieren trabajar, exhórtenlo. Y hay otro que dice, ¿verdad? Trabajen con sus manos para que tengan con qué mantenerse ustedes y darle a los otros, ¿verdad? Sean diligentes, o sea, pongámonos a trabajar ahora digo yo, en el trabajo del Señor, ¿verdad? No seamos haraganes, tenemos que ser. Alégrense en la esperanza. Aquí dice alégrense en la esperanza, pero hay otros que dice alegraos o estar siempre contentos, ¿verdad? Siempre nos habla de la alegría, y la alegría no es porque las circunstancias estén buenas, o sea, tal vez no es que todo está bien en tu vida. No, podemos estar pasando situaciones difíciles, podemos estar teniendo problemas, pero dice, alégrense en la esperanza. O sea que nos vamos a alegrar en que somos hijas de Dios, en que somos amadas, en que nos espera una vida futura con Él, que Dios quiere que pasemos el resto de nuestra vida, o sea, la eternidad en su presencia, disfrutando de su compañía, disfrutando de su amor. Entonces eso es lo que nos da alegría. Otra cosa es el saber que Él está con nosotros en todo momento. En las dificultades tenemos quien está con nosotros, no estamos solos. Yo digo que a mí me emociona mucho saber que tengo a quien recurrir. O sea, que hay un ser superior todopoderoso, que me conoce, que sabe lo que estoy pasando y que está dispuesto a ayudarme, que puedo pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, eso te da alegría, te da paz, no sé, te da saber que tenés a quién recurrir, con quién contar, y saber que, yo dije una vez una definición que oí, que Dios es poderoso, que Dios es bueno y que Dios es sabio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es poderoso, todo lo puede hacer. No hay nada que no pueda hacer. Que es bueno, que está dispuesto a hacer las cosas buenas para nosotros. Y que es sabio, que sabe qué es lo mejor, ¿verdad? Porque a veces nosotros pedimos una cosa y Dios no nos la da. ¿Y por qué no la da? ¿Porque es malo? No, porque es sabio. Porque no nos conviene, o porque no es el tiempo, porque no estamos listos, o porque, como dice, que al hijo que ama disciplina, tal vez en ese momento estamos pasando por la disciplina del Señor, pero que sepamos que todo es para bien. Ese es un concepto que tenemos que tener bien grabado, que Dios es bueno y que todo lo hace por nuestro bien. Dios no es un Dios que está diciendo, ay, voy a ver ahora, a ver cómo te voy a ver gritar, o te voy a ver llorar, o te voy a ver... No, Él es bueno siempre. Entonces nosotros, aunque estemos en problemas, podemos estar alegres porque tenemos a ese Dios a nuestro lado y de nuestra parte.
Muestren paciencia en el sufrimiento, es lo que les decía, ¿verdad? Paciencia es que podemos soportar, que podemos perseverar en el sufrimiento a pesar de que estamos en eso. Yo siempre digo, el primero, que el sufrimiento tiene un propósito, que es para enseñarnos, para que podamos parecernos más a Jesús. Segundo, que el sufrimiento tiene un final, no es eterno. Hay un momento en que eso se va a terminar. Y tercero, que Dios no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos soportar. O sea, que vamos a poder atravesar. Uno siempre dice, me salieron fuerzas que yo creí que no tenía. Aguanté, ¿verdad? Soporté, pero soportamos sabiendo de que Dios nos está probando, que Dios está viendo, ¿verdad? Que no nos va a dañar, sino que nos va a servir para bien. Y perseveren en oración. Esa es otra cosa que mucho habla. Perseverar en oración, orar sin cesar. Cuando habla de la armadura del cristiano, dice orando en todo tiempo, ¿verdad? Entonces es otra cosa que tenemos que hacer. Ayuden a los necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Aquí ya está llevando un grado más alto, ¿verdad? Bendigan a quienes los persigan. Jesús también lo decía, ¿verdad? Amen a sus enemigos. Vivan en armonía los unos con los otros. Eso mucho lo habla, ¿verdad? De que tratemos de vivir en unidad, que tratemos de ser uno. Hay una parte en Efesios, creo que dice, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Que seamos nosotros uno, somos parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Somos todos somos parte de un todo, no somos individuos, sino que Dios nos hizo para vivir en comunidad. Acuérdense que cuando Dios creó a Adán, ¿qué fue lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Y creó a Eva y le dio una familia, ¿verdad? No es bueno, o sea, no estamos hechos para vivir aislados, sino que estamos hechos para vivir en comunidad. Y cuando vivimos en comunidad, como venimos con ese virus que traemos, ¿verdad? Que nos ha cambiado la mente, el corazón, que nos ha hecho egoístas, que nos ha hecho tan... Entonces es difícil la convivencia, por eso tenemos que aprender a morir a nosotros mismos primero, a no ver lo tuyo y empezar a hacer todo lo que nos pide, a amar al otro, a portarnos bien, a devolver bien por mal, a hacer una serie de cosas, y de esa manera vamos a ir transformando nuestro alrededor. Yo te amo a vos y vos me amas a mí después, y así a veces tenemos que amar antes de empezar a recibir, ¿verdad? Pero en su tiempo cosecharemos. Dice, hay una palabra que dice, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, ¿verdad? Entonces no nos cansemos, sigamos haciendo el bien. Aquí está, no paguen mal por mal, vivan en paz con todo. Esas son parte de la ¿cómo se llama? De lo que nos dice, lo repiten en Efesios, dice, sean humildes, amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros. En Filipenses dice, la amabilidad sea evidente, no se inquieten por nada. Esa es otra cosa que dice, no se inquieten por nada, sino preséntenlo todo en oración. Y a mí me encanta una traducción que dice, y acuérdense de lo que Él hizo antes por ustedes. O sea que cuando yo le voy a pedir, Señor, ayúdame en cualquier cosa, te acordás de todo lo que ha hecho antes, ves que Dios te ha ayudado, que Dios ha estado ahí. Yo puedo decir, a veces Dios me ha sacado de situaciones que uno las ve imposibles y yo me quedo asustada, ¿y cómo lo hizo? Tan fácil que parece, ¿verdad? Y uno lo veía imposible. Y cuando uno se acuerda de todas esas cosas, entonces si lo hizo antes, lo va a volver a hacer. No te va a dejar abandonada en esa situación. Dios va a darte una salida. Y después, hablando de la mente, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4 dice, piensen en lo que es verdadero, lo que es honesto, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, excelente, de buen nombre. O sea, guardemos nuestra mente. Guardemos nuestra mente, pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es digno, en lo que es de buen nombre. ¿Por qué? Porque los ataques de Satanás vienen a la mente y nos pone pensamientos
para que empecemos a pensar mal de la otra persona, a ver las circunstancias, las interpretamos de manera... Una cosa que mucho sucede, por ejemplo, y mira, la fulana no me saludó y la tuvo enfrente y volvió a ver para el otro lado. Y tal vez la fulana ni siquiera te vio, sino que la llamaron y entonces se fue por el otro lado y ya, y uno está diciendo, no me quiso saludar, me esquivó, se fue. Y cuando se hablan las cosas te das cuenta de que no es nada de lo que te estabas imaginando, que te estás imaginando una novela de algo que es sencillo, ¿verdad? Entonces no nos dejemos que nuestra mente, que Satanás nos ponga esas ideas en la mente, interpretaciones equivocadas de situaciones para que nuestro corazón se vaya llenando de resentimiento, se vaya contaminando. A mí me ha pasado, a veces así el ejercicio, yo me ponía a este lado y yo decía, qué barbaridad, qué desconsiderado, qué no sé qué, qué no sé cuándo. Y me ponía al otro lado y decía, ay pobrecita, sí está pasando situaciones difíciles, sí tiene problemas, sí no sabe lo que está pasando, sí no sé qué. Y entonces uno puede ver la misma situación o la misma persona desde dos ángulos como uno lo quiera ver, ¿verdad? Porque a veces alguien dice, alguien está... tiene un carácter difícil o alguien está fuera de sí o algo, es que tiene un problema, algo la está martirizando, algo le está pasando y entonces más que regresarle nosotros un grito con otro grito o la misma alabanza, ¿qué es lo que dice? La palabra suave calma el enojo. Regresemos nosotros con una palabra suave. Tal vez esa persona lo que está necesitando es un abrazo, o lo que está necesitando es una sonrisa, o un gesto de amor, ¿verdad? Una palabra, algo. Y entonces no nos dejemos llevar por lo que la otra persona hace. Jesús tenía una cosa, que él nada lo sacaba. A mí me impresiona cuando yo leo la pasión, cuando él estaba, ¿verdad? Y entonces dice que cuando estaba en la cárcel lo estaban torturando, pues en palabras de nosotros los romanos lo estaban torturando. Le arrancaban la barba, le pegaban, lo encapucharon, pues porque le taparon los ojos. Lo encapucharon y entonces le pegaban y le decía, adivina quién te pegó. Y yo digo, qué control el que él tenía, ¿verdad? Porque a mí se me hierve la sangre. Yo le hubiera dicho, me pegaste vos, Juan Pérez, o hijo del fulano, haces tal cosa, ¿verdad? Y le hubiera sacado toda su genealogía y todos los detalles y todo, ¿sí? Como le dijo a Natanael, yo te vi desde que estabas ahí debajo de la higuera. O sea, él conoce cosas de nosotros y conocía a cada uno. Aunque tuviera los ojos vendados, él sabía quién era el que le estaba pegando. Y sin embargo, él callaba. Él cayó, él no dijo. O sea, me hubiera encantado decirle, sí, no sabes quién soy, mira, pero él callaba. Entonces tenemos que aprender a tener ese carácter de Jesús. Eso se llama mansedumbre, que es fuerza contenida. Yo leí el otro día aquí un ejemplo de mansedumbre, es un caballo. Me estaba acordando ahorita que son los desfiles de caballos, los hípicos, ¿verdad? Uno ve esos caballos que se ven briosos, pero que van con el pasito, ¿verdad? A pasito, porque los llevan con la rienda, ¿verdad? Ahí no los dejan correr, pero se ve que el caballo tiene fuerza para salir corriendo, para hacer otro, pero baja, es fuerza contenida. Dice, eso es la mansedumbre, o sea, poder hacer algo y no hacerlo. Entonces tenemos que aprender a ser mansos. En Colosenses dice, revístanse. Colosenses lo que dice es como que nos quitamos un vestido y nos ponemos otro, ¿verdad? Revístanse de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, revístanse de afecto, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, toleren. Yo creo que aquí es donde dice, sopórtense uno a otro y perdónense. Tenemos que aprender todas esas, y hay muchas más, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, no es solo para conocerlas, para hacerlas.
porque dice para que conozcáis la voluntad de Dios que es buena, amable y perfecta. Entonces, ¿para qué la vamos a conocer? Para obedecerla, para que la próxima vez que estemos en una situación nos acordemos. Si el Señor me dijo que perdonara, voy a perdonar. Si me dijo que fuera amable, si me dijo que soportara, si me dijo que amara, si me dijo, entonces empecemos que tratar a las demás como superiores, o que yo que no me crea más de lo que me debo creer, que no me crea superior a las demás. Entonces tenemos que empezar a conocer todas esas cosas y practicarlas. Es para practicarlas y vivirlas. Por eso es que Jesús dice, niéguense, porque el principio para poder hacer todo eso es negarnos a nosotros mismos. Porque si te negás a vos misma vas a poder perdonar. Si te negás, vas a poder contestar bien, pues, bien por mal. Si te negás, vas a poder ser amable. Si te negás, pero todo es negándonos a nosotros mismos. Esa es la parte que nos toca a nosotros, negarnos a nosotros mismos. ¿Y de dónde vamos a sacar la fuerza para negarnos? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y entonces, y también el Espíritu Santo nos va a ir a la medida que vamos obedeciendo, en la medida que vamos siendo transformadas desde adentro, nuestra naturaleza va siendo cambiada, se va operando esa metamorfosis que Dios quiere que suceda en nosotros, ¿verdad? Y metamorfosis dice un cambio radical, o sea, un cambio total que va de un gusano a una mariposa. Entonces vamos a cambiarnos completamente de la imagen que teníamos conformados al mundo a conformados a la imagen de Dios, que es lo que Dios quiere para que podamos ser como sus hijos, ¿verdad? Para que podamos ser sus hijos, orando en todo lugar. Porque Dios es un Dios de relación. Si nos creó, era para tener a alguien con quien relacionarse. Él siempre quiso vivir en medio de nosotros. En el paraíso, por ejemplo, Él llegaba, los visitaba, platicaba, se paseaba con ellos, ¿verdad? Después Él escogió a Abraham para escoger a alguien, porque cuando vio que el mal era grande, los corazones, lo que les decía yo, por ejemplo, imagínense que el principio, en Génesis todavía, en Génesis 6:6 dice, y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha. Estaba comenzando la humanidad y ya la malicia era mucha. Y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. O sea, la maldad había llegado a un nivel. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para querer corregirlo? Mandó el diluvio, mató a todo el mundo y solo dejó a alguien que era bueno. Pero ahí nomasito empezaron a corromperse otra vez. Entonces escogió una familia, escogió a Abraham, y entonces de esa familia, ¿verdad? Pero fíjense que Abraham, Isaac, ya Jacob se está peleando con el hermano y está haciendo un montón de cosas. Y los hijos de Jacob hasta vendieron a José, lo quisieron matar. O sea, vemos cómo va la corrupción, ¿verdad? Agarra un hombre que está y va la corrupción. Entonces, el corazón del hombre siempre ha estado, escoge un pueblo el Señor y el pueblo lo traiciona, el pueblo le falla, se van tras otros dioses, esa es otra cosa que no tenemos que tener, es el primer mandamiento, no tendrán otros dioses delante de mí, ¿verdad? ¿Y cuáles pueden ser esos dioses? Mire, el Dios más fuerte ahora se llama dinero, poder. Es el Dios más fuerte que existe ahora. Ahora todo el mundo quiere tener ese poder adquisitivo, poder mandar con el dinero, compran voluntades, se compra todo lo que se quiera, ¿verdad? Entonces ese es el Dios más fuerte que hay ahora, ¿verdad? El Dios dinero. Y entonces, ¿cómo lo conseguimos a veces? A veces es a través de trabajo duro, a veces es a través de estudios, a veces de diferentes maneras, y nos metemos de cabeza en eso, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros, Dios quiere tener intimidad, dice. Y no, oía una charla yo que decía de que Dios sucede a veces como con el celular. Me acuerdo de la Ana Rosa mucho.
con el celular, porque dice que Dios te llama al celular y el celular no contesta, y te cortan la llamada, entonces dice que él quiere comunicarse con su esposa y cada vez que llama le cortan la llamada, y cuando le dice, te estuve llamando y no me contestaste, es que los niños estaban jugando con el celular, y como la llamada interrumpe su juego, cortan, y entonces cada llamada que quiere entrar la cortan, ¿verdad? Y entonces así somos nosotros, como esos niños. Quiere entrar la llamada de Dios, vení, tené conmigo un tiempo de intimidad, platiquemos, contame, ¿cómo está tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te preocupa? Aquí está tu papá. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cortamos la llamada porque, no, ahorita estoy viendo la televisión, ahorita estoy en Facebook, ahorita estoy, qué sé yo, la novela, ahorita la serie de Netflix, ahorita estoy trabajando, ahorita estoy con mis amigas, ahorita, y entonces cortamos la llamada de Dios. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios, para nosotros, uno, o no es importante, o creemos que como Dios está a las 24 horas, lo vamos a hacer después y no lo hacemos. Entonces tenemos que darle prioridad. Yo ya les he contado que una vez yo estaba con el Señor y le decía, ay Señor, sos lo más importante para mí, es que sin vos no sé qué haría, sos mi vida, soy yo hablándole, ¿verdad? Y me dice el Señor, no parece. Y yo me quedo y que sí, me dice, no parece. Y entonces me empecé a ver, sí, me levantaba en la mañana, ¿verdad? Tenía que ir a trabajar, entonces me sentaba en mi escritorio, y cuando me sentaba en el escritorio tenía el periódico enfrente. Y entonces inmediatamente lo abría, lo empezaba a ojear, a leer, a ver, ojear, bueno, lo que sea, pero perdía el tiempo en el periódico. Y que cual cosa, y perdía el tiempo, y me enseñé cómo iba perdiendo el tiempo, y decía yo que no tenía tiempo para él. ¿Pero por qué? Porque el tiempo lo perdía en otras cosas. Si en vez de ponerme a ver el periódico, abriera la Biblia primero, otra cosa sería, ¿verdad? Pero no tenemos esas prioridades, no demostramos que Dios es importante para nosotros. Y Él quiere tener esa relación personal con cada una de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y porque Él es un Dios de relación. No solo nos quiere ver porque nos ve, nos cuida. La vez pasada decíamos que hasta los cabellos de la cabeza nos tienen contados, que tiene un cuidado de nosotros extremo y sabe lo que va a venir y lo que... A mí me pasa es que a veces me impresiona que tal vez yo voy a tomar una decisión hoy y no sé qué tomar, la verdad, y tal vez Dios me lleva por un lado, pues le hago caso. Y después, al tiempo, me doy cuenta de que si hubiera tomado la otra cosa, algo hubiera tenido sus consecuencias, ¿verdad? Como Él va, o sea, Él nos cuida, conoce el futuro, sabe todo, ¿verdad? Pero no lo estamos tomando en cuenta, lo dejamos, lo relegamos, no lo buscamos como Él quisiera que lo buscáramos, como lo más importante, como el aire que respiramos, dice alguien, ¿verdad? Que lo sintiéramos esa necesidad, porque Él sí tiene necesidad, o sea, a Él sí le gusta la relación, si para eso nos creó, para que podamos tener con quién tener intimidad, con quién relacionarse, y nos creó y nosotros volvemos a ver para otro lado. Nosotros no le damos el tiempo, no le damos la importancia, no vamos a su presencia. Y eso Él lo quiere, por eso es que es bien importante, como dice, orar en todo tiempo. Orar no es solo orar, es buscar la presencia de Dios, es querer estar con Dios. Y Él en esa presencia también nos va transformando, nos va cambiando. ¿Por qué? Porque nos va sanando también. Si tenemos que dar amor, dicen que nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y si nos pide que demos amor a los otros, que amemos, ¿de dónde vamos a sacar ese amor si nunca nadie nos amó? Si nunca nadie tuvo nada con nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo derrame ese amor en nuestros corazones, porque es así como nosotros vamos a poder amar al prójimo. El tiempo que estamos con Dios, nosotros recibimos amor, recibimos aceptación, recibimos todo lo que nuestro corazón necesita para que después vayamos a darlo a nosotros.
Yo oía, me contaba a las muchachas, yo oí el domingo una charla de alguien que decía, no es lo importante lo que hables, no es lo importante que ores por la otra persona, lo importante es que esté llena de Dios para que ese Dios se transmita a la otra persona. A veces solo con acercarnos. Imagínense que dice la palabra de que la sombra de Pedro sanaba. Él no hacía nada, solo iba caminando y le ponían los enfermos ahí, ¿verdad? Pero es que no era la sombra física, era la cercanía de él. Cuando él iba caminando, como él iba lleno de Dios, entonces la gente recibía con solo esa o sea, Pablo dice el derramar el olor de su conocimiento, o sea, es como que andamos un perfume y llena el ambiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nos llenamos de Dios, estamos llenos de Dios y podemos transmitir ese Dios a las otras personas. Podemos darles amor, podemos darles aceptación, puede ser los dones, ¿verdad? Puede haber sanidad, puede haber tantas cosas, ¿verdad? Pero a través de llenarnos. A veces la gente quiere la unción, ¿verdad? La unción, creen que solo te ponen la mano y recibiste la unción y ya estás poderosa, ya te vas a ir. No, se necesita morir. Si no has muerto, no vas a hacer nada. Morir, como dice el Señor, negarte a vos mismo, morir, dice Pablo, para que Jesús viva en nosotros. Y ese Jesús viviendo en nosotros es el que va a hacer todas las cosas. Es lo que el mundo está necesitando y es lo que vamos a llevar a las otras personas. Viene un tiempo de avivamiento, creemos que viene un tiempo de avivamiento, creemos que viene un tiempo en que el Espíritu Santo se va a manifestar como no se ha manifestado antes. ¿Y quiénes van a ser los que van a transportar ese poder? Como dice Pablo, tenemos ese poder en vasijas de barro, pero una vasija de barro es inerte, no tiene vida, o sea, entonces tenemos que ser vasijas inertes, muertas, ¿verdad? Para poder que ya nos hayamos negado, que hayamos aprendido nosotros a vivir conforme Dios quiere. Entonces ese poder se va a manifestar a través de nosotros. Pero tenemos que hacer lo que Dios quiere, tenemos que aprender a morir, tenemos que aprender a ser transformados. Tenemos que leer la palabra, leer lo que Dios espera de nosotros y hacerlo y practicarlo, ¿verdad? Tal vez no vamos a poder de un día para otro, no es que vamos a salir de aquí y ya somos otras personas, ¿verdad? Es un proceso. Igual que cuando el capullo, ¿verdad? El gusanito se mete, pasa varios días ahí en el capullo antes de que salga la mariposa. Entonces es un proceso. Jesús decía de que nosotros somos los ramas y las ramas van a dar fruto, pero ¿cuándo dan? ¿Se fijan los árboles cuándo dan fruto? La mayoría es una vez al año. O sea, pasan desde ahorita las lluvias, después empiezan a florecer, después empieza a crecer el fruto y hasta después ya como en Semana Santa, ¿verdad? Que empiezan a madurar la mayoría de la fruta. Entonces es un proceso, uno no ve hoy y mañana está dando fruto, sino que pero tenemos que permanecer en Él, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que saber qué es lo que Él espera de nosotros y practicarlo, porque así vamos a ir poco a poco cambiando nuestra naturaleza y siendo la naturaleza de Dios. Al principio no va a costar, al principio vamos a tener que hacerlo consciente de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Muriendo a nosotros mismos vamos a tener, pero poco a poco se va a ir haciendo natural en nosotros. Poco a poco ya nos va a salir sin que lo estemos pensando de que lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque ya poco a poco se va a ir siendo parte de nuestra naturaleza. Por eso es que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe, fíjense que yo creía que el fruto del Espíritu, fe, era que vamos a confiar en Dios, pero no, es que vamos a ser fieles, vamos a ser confiables, que las personas van a poder confiar en nosotros.
es fidelidad para la otra persona, no es fe de creer, sino que es fidelidad hacia el resto de las personas. Mansedumbre, lo que les decía yo, ¿verdad? Fuerza contenida. Y templanza, que es reprimirnos a nosotros mismos, no dejarnos llevar, ¿verdad? Por la glotonería o por las explosiones. A veces es por la ira. A veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Y no es que sea pecado, muchachas, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo lo interpreto yo? Te podés enojar, porque si no somos piedra, ¿verdad? Te podés enojar, pero cuidad, digo yo, cuida tu boca, cuida tus reacciones para que no vayas a dañar a la otra persona. Porque cuando estamos airados, muchachas, cualquier cosa puede salir de nosotros. En ese momento lo que queremos es herir, queremos dañar, queremos destruir. Y si nos dejamos llevar por esa naturaleza, pecamos. Entonces por eso te dice, airado, pero no pequéis. Entonces te airaste, sentiste el golpe, pero morís. Renunciás a tus derechos, renunciás a tu venganza, renunciás a eso y te calmás, ¿verdad? Para que no peques, porque en ese momento de ira hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Normalmente nos arrepentimos, porque a quienes más dañamos son a los más cercanos a nosotros. Entonces tenemos que aprender a vivir de acuerdo con lo que el Señor nos dice, ¿verdad? A vivir y entonces al principio nos va a costar, la primera vez te vas a tener que morder la lengua, vas a tener que hacer, pero ya después como que ya tu naturaleza va a ir cambiando y vas a poder hacer las cosas ya de manera natural, ya va a ser natural en vos, a la medida que nos vamos ejercitando en eso, entonces ya se va a hacer parte de nuestra naturaleza, porque vamos a cambiar la naturaleza vieja que era conforme al mundo, que estábamos amoldados al mundo, y nos vamos a moldar a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros, porque Él quiere usarnos a todas. Aquí hay un montón de líderes, aquí hay un montón de potencial, aquí hay un montón, y el Señor quiere usarlas poderosamente, pero quiere de que estemos preparadas, que estemos listas para poder ser llenadas de ese tesoro que Él quiere derramar sobre la tierra. Lo va a derramar en estos últimos tiempos, y nosotros somos parte de esa vasija que lo vamos a recibir, ¿verdad? Pero tenemos que estar ejercitadas, tenemos que estar transformadas, tenemos que haber muerto y llenas de la presencia de Dios para poder transmitir esa presencia de Dios a todas las personas que estén alrededor de nosotros. Y la presencia de Dios hace maravillas, hace cosas que a veces o sea, tal vez no pensamos. Yo he visto varias situaciones. Una vez me acuerdo que estaba en México y había un avivamiento, y entonces había un chavalo que se estaba en fuego, ¿verdad? Y andaba, y él nos cuenta que acababa de ir a un restaurante a almorzar, a cenar en la noche, y que el mesero que los atendió era cojo, y entonces el hombre, ¿verdad?, atendiéndolos ahí, y entonces le dice, vení, repetí conmigo, le dio testimonio, pues, repetí conmigo, y repitió la oración, y con solo repetir la oración, el hombre se sanó. Ni siquiera oraron por él, ni siquiera, sino que solamente con eso la persona se sanó. Y así pasa muchas veces. Yo cuento en mi libro, Marlene estaba ahí esa vez, una muchacha, ¿verdad? Estábamos en un seminario y había habido un montón de liberaciones. Fue un día de liberaciones y estábamos agotadas, las dos, solo estábamos las dos y estábamos agotadas, además de que todo el mundo va con una y todo el mundo va con la otra, ¿verdad? Y habíamos orado por un montón de gente y ya agotada, y de pronto veo entrar una muchacha yo, y desde que la veo venir en short, con camisa sin manga, con botas, pelona, tatuada, yo, cuántos espíritus vienen allí, uno ya jugando, ¿verdad? Y entonces me dice, ore por mí. Estoy cansada, y empezar otra vez, ¿verdad?
Y me dice, necesitaba estar en el seminario para que ore por mí. Y ya le iba a decir, sí, venite al próximo, ¿verdad? Cuando el Señor me dijo, ¿por qué te vas a oponer a mi amor y a mi misericordia? Y entonces le dije yo, sí voy a orar por mí, pero repetí esta oración. Recibió al Señor. Y después de que recibió al Señor, ¿ustedes creen que empecé fuera, espíritu? No, solo le puse la mano y le dije, Señor, me entrego a tu amor y a tu misericordia. Obra en ella. Amén. Y le digo, Marlene, vámonos, antes de que venga alguien más, salgamos corriendo de aquí. Y después me decían que esa muchacha tuvo un cambio evidente, cambió su forma de vestir, cambió todo. Era el amor y la misericordia de Dios. O sea, no necesitamos hacer mucho. Es Dios el que quiere hacer en las otras personas. Y tiene que usar unas manos, unos pies, una boca, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer mucho más que transmitir la presencia de Dios a las otras personas. Y eso es lo que Dios está buscando, gente preparada, dispuesta para llevar esa presencia a un mundo que, miren el mundo como está, miren a su alrededor todo lo que está pasando y las cosas que vienen, la guerra. Por ejemplo, en Europa están afligidos ahorita por la falta de gas, porque viene el invierno, porque no saben cómo se van a calentar, porque los precios están altísimos, los precios de la energía, entonces las cosas que están pasando. Otros lados, que hay escasez de alimentos, que no hay fertilizante. Este país, Pakistán, es el que está bajo agua. O sea, todo lo que está pasando, dicen que se vienen unas hambrunas en África y en otros países tremendas, que el frío que va a pasar Europa, o sea, todos los pronósticos son terribles de lo que va a venir. Y entonces el mundo va a querer una solución. ¿Y quién es el único que tiene solución? Jesucristo, Dios. ¿Y quiénes conocen la solución? Nosotros. Y estamos llamados a compartir las buenas noticias. Una buena noticia, no todo tiene que ser así, hay algo. Y lo más bonito es de que aunque muramos, lo mejor viene después de que muramos. Yo no sé cuántas están convencidas, pero lo mejor viene después de que muramos. Así que no le tengan miedo a la muerte. Lo mejor viene después de la muerte, porque es cuando vamos a ir directo a la presencia de Dios y lo vamos a ver cara a cara y vamos a poder platicar con Él cara a cara y vamos a poder recibir su amor. Yo una vez leí un libro de un pastor que murió y fue al cielo. Y dice que lo que no llegó hasta el cielo, dice que llegó hasta una puerta y de la puerta lo regresaron. Pero dice que cuando él va caminando y va llegando, lo que él sintió era un amor como nunca antes lo había sentido. Él se sintió amado. Llegaron, dice, todos sus parientes a recibirlo, ¿verdad? Y lo abrazaban y dice, no se peleaban el uno al otro, no se amontonaban, no era aquello que ahora yo, ¿verdad? Que a veces uno se pelea, pues no, dice, cada uno esperando su turno pacientemente, dice, todo estaba para abrazarlo, pero que se sintió amado como nunca se había sentido amado. Y ese es el amor la posibilidad de amor que hay en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y a veces nosotros ese amor no lo sabemos entregar, no lo sabemos transmitir, ¿verdad? Pero lo mejor que viene es cuando muramos, así que no le tengamos miedo a la muerte tampoco, ¿verdad? Porque lo mejor, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué va a ser ganancia? Porque va a estar mejor que como estaba aquí. ¿Y por qué vamos a estar mejor? Mire, ¿a alguien le duele algo? Ay, ya no te va a doler, seguro que no te va a doler. No vamos a envejecer, no nos vamos a engordar, no vamos a tener dolores, no van a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber miedo, no va a haber, o sea, imagínense el mundo perfecto. Así va a ser. Así va a ser. Y eso es lo que Dios tiene preparado para todos nosotros.
tiene preparadas, dice moradas, tiene preparado, o sea, tiene una vida, una tierra especial preparada, donde no van a haber espinas, donde todo va a dar. La gente que dice que ha ido, dice que los colores son colores que no hay aquí en la tierra, que es un mundo maravilloso. Y nosotros nos da miedo, no queremos irnos, ¿verdad? Pero es lo que Dios tiene, y eso es lo que sostenía a los primeros cristianos, el saber que lo que los esperaba. ¿Ustedes qué creen que harían si estamos aquí y de pronto viene un león encima de nosotros? ¿Cómo esos primeros cristianos se enfrentaban a la fiera? Se enfrentaban, y oigo, o leo, ¿verdad?, que algunos cantando. Imagínense que estás ahí frente al león y empezás a cantar poderoso es nuestro Dios y te vas a caer. Es como que, pero porque ellos estaban convencidos de que era lo que les esperaba, estaban convencidos de que lo mejor estaba por venir, estaban convencidos de que esta vida es pasajera y que la otra es eterna, y que eso es lo que Dios preparó para nosotros. Y ese convencimiento es el que podía hacer que ellos hicieran todas esas cosas. Ese convencimiento es el que tenía Pablo. Pablo tuvo el privilegio de ir a darse un tour y haber visto, ¿verdad?, lo que nos esperaba, ¿verdad? Y por eso él vino convencido, decía, no importaba, porque él sabía y dice, ya estoy pronto a ser ofrecido como sacrificio, dice. Ya pronto voy a morir y estas son mis últimas recomendaciones para ustedes, porque ya no nos vamos a volver a ver. Pero él no está llorando, ay, oren por mí porque me voy a morir. No, yo ya me voy, ya mi corona me está esperando, ya corrí la carrera, ya guardé la fe, ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora me voy donde está mi rey esperándome. Ahora me voy a conseguir el premio que ya lo tengo merecido, lo tengo ganado, ¿verdad? Esa debería de ser nuestra actitud. Ya corrí la carrera, ya guardé la fe, ya me está esperando mi corona, ya me está esperando mi Señor, lo mejor me está esperando y allá voy a ir. Pero corramos la carrera o caminemos en el camino correcto, andemos como Jesús anduvo, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Así que oremos. Señor, yo te doy gracias por cada una de las que estamos aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, vos sos el que haces el trabajo en nosotros. Vos sos el que nos transforma, el que nos santifica, dice la palabra, el que nos hace cada día más parecidos a Jesús, el que forma la imagen de Jesús en nosotros. Pero antes de empezar a formar esa imagen, yo te pido que borres las huellas de todo lo que Satanás ha querido hacer en nosotros. Borra todo dolor, Señor. Llévate todo dolor, toda tristeza, todo luto, Señor, toda depresión, toda ira, todo resentimiento, todo rechazo, toda falta de amor, toda baja autoestima, Señor. Esa sensación de que no estamos a la altura de las expectativas de los demás, de que no damos la talla, de que somos inútiles, de que no valemos nada. Señor, tú has dicho que somos preciosas a tus ojos, que somos hijas amadas, aceptadas desde antes de la fundación del mundo. Ya en tu libro estaban nuestros nombres escritos y cada uno de nuestros días y lo que íbamos a hacer en la faz de la tierra, Señor. Y que tengamos la certeza que desde antes de la fundación del mundo nos diseñaste y planeaste que íbamos a estar aquí, en este lugar y en este tiempo especial, y que nos ibas a preparar, Señor, para el avivamiento que vas a derramar sobre la faz de la tierra. Yo te pido, Señor, que me ayudes a morir a mí misma. Sabes que no es fácil. Te tocó, Señor, entregar tu vida por nosotros.
sabes lo que eso significa. Danos la fortaleza, Señor. Danos la valentía, el amor a ti, Señor, para poder decir sí. Sí, Señor, yo tomo mi cruz hoy y quiero seguirte. Hoy decido morir a mí misma. Hoy decido empezar ese camino de santificación, de transformación, entrar en esa metamorfosis que querés hacer con cada una de nosotros, Señor. Pero primero te pido que nos llenes de tu amor, Señor. Que nos llenes de tu amor, Señor. Que derrames de tu amor en cada una de nosotros. Que cada una que está aquí, Señor, se sienta amada. Amada, Señor. Tu brazo de amor en este momento, Espíritu Santo, rodeando a cada una y sintiéndose amada como nunca antes se han sentido amadas, sintiéndose aceptadas, sintiéndose especiales, Señor. No sé, pero en este momento me imagino cómo se habrá sentido la reina Esther en el momento que le estaban poniendo la corona en su cabeza y que la estaban escogiendo a cada una, Señor, y poniéndole una corona, porque es tu reina, porque es tu princesa, porque es tu especial tesoro, Señor, porque la escogiste para estar aquí en este momento, porque la escogiste, Señor, para este tiempo. Para este tiempo vinieron al reino, para este tiempo están aquí y les ha dicho: bienvenida, hija mía, bienvenida, hija mía, te estaba esperando, amada mía, princesa mía, paloma mía, eres perfecta y no hay defecto alguno en ti, eres perfecta, yo no te miro defecto, yo te miro con la cara de mi hijo, yo te miro como que has sido limpiada, has sido restaurada, has sido transformada, tus vestiduras son blancas porque han sido blanqueadas por la sangre de Jesucristo. No te condenes más. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No importa, todo pasado queda atrás. Todo pasado queda atrás. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Todo ha sido perdonado. Ha sido limpiada. Tus vestiduras han sido blanqueadas. Y hoy el Señor te corona y te dice: mi hija. Así como el hijo pródigo cuando llegó donde el padre, llegó todo hediondo a cerdo, y quién sabe cuántos días de camino, sudado, no se había podido bañar. Acuérdense que en ese tiempo el baño no era tan común, sucio, sudado, hediondo a cerdo, lleno de polvo del camino, lleno. ¿Y qué fue lo que el padre dijo? Tráiganle un vestido, cambio de vestidura, un anillo en el dedo, símbolo de autoridad. En el nombre de Jesús recibe la autoridad que Jesús nos ha dado, la autoridad de hijas de Dios, autoridad en el reino, en el nombre de Jesús. Fuimos llamadas a gobernar la tierra, a gobernar, a sojuzgar. Recibe tu autoridad en este momento, recibe ese anillo o recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es el que te da el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, derrámate en este momento, muévete en este momento. Sanidades físicas también, porque necesitamos un cuerpo sano para poder ir a donde Dios nos manda. Sanidades físicas en este momento, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo el Espíritu Santo de Dios, que va a hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios.